Buenas tardes, pues sean bienvenidos una vez más al programa de Tarde de Café. Y hoy me acompaña un buen amigo, creo que ya tenemos bastante tiempo de conocernos y se ha dado la oportunidad en algunas ocasiones de estar platicando con Carlos Lozano, y la verdad ha sido un funcionario público, pero lejos de todo esto tienes el don de servir, y tenías también un programa que hablaba sobre precisamente Lozano, de la salud. Y hoy vamos a hablar del ser persona, pero lo sano es la salud emocional. Algo que tal vez no nos ponemos a reflexionar, que de una u otra manera tiene mucho que ver con el aspecto físico, es decir, cómo lo sentimos, lo manifestamos con el aspecto físico, y por lo tanto el estado de ánimo, y de ahí todas las enfermedades que se derivan de la medicina tradicional y a veces hasta ahorita. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, querido, por la invitación, y aquí estamos, compartiendo un rico cafecito y una amena charla. Así es. Platicábamos antes de que la salud mental es importante, y viene sin echar en contra sobre las tradiciones o creencias, que nos vamos centrando más en algunos aspectos. Por ejemplo, los que creemos en la espiritualidad, los que creemos más en la espiritualidad. Sí, bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Pero al final del día, dentro de nuestro ser o de nuestra vida, pues existe, ¿verdad? Un estuche, que es esto que vemos, ¿verdad? Algunos estuches medio maltratados, algunos medio bonitos, algunos medio feos, pero al final de cuentas es un estuche, ¿no? Y dentro de un estuche, bueno, está inmerso un alma, está inmerso un espíritu, ¿no? Lo crean o no, pues así es, ¿no? Y yo creo que cada quien requerimos reflexionar en esa parte tan importante, porque entonces podrán encontrar diversas respuestas a sus preguntas que pueden tener en algún momento, ¿no? ¿Por qué una enfermedad? Pero ¿por qué si voy al gimnasio, estoy haciendo deporte, me estoy alimentando, siento algo, me falta algo, ¿no? Entonces ahí está, como que la clave de muchas cosas. Así es. Bueno, decía, o dentro de la literatura encontramos a Aristóteles, que dice que el alma está aprisionada en un cuerpo, literal. También psicología dice que es el estudio del alma y de la mente. Y cuando hablamos de alma y mente, podemos entrar en camisas de 11 varas. Por ejemplo, por una parte es la mente que está en el cerebro, la mente que está en el corazón del sentimiento, y la otra, pero ¿qué es el alma? ¿No? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa con el cuerpo? Y a veces, y también coincido contigo, nos centramos más en el aspecto físico, pero tenemos un vacío. ¿Cómo llenar el vacío emocional ante las múltiples situaciones que nos pueden pasar en la vida? Definitivo, o sea, y eso ahí, esa parte donde creo yo requerimos interiorizar con nosotros mismos. Decía yo allá ayer, un podcast mañanero, poderosísimo, que son empezar de alguna manera con algo positivo en tu vida. Y les decía yo, caray, no sé si tengas estetoscopio o no tengas, nosotros los médicos tenemos, pero bueno, cómprense uno, no son caros. Ponte el estetoscopio, ponte en tu corazón, y tu corazón te dice muchas cosas, en verdad, O sea, nadie te va, en verdad, a hablar la verdad más que tú mismo. Sí, nadie. A todo el mundo podrás engañar, pero a ti mismo no. Entonces, si tú te haces preguntas a ti mismo, tú mismo te respondes, tu corazón empieza a latir de diferente manera, ¿no? Decía ayer una amiga muy querida, estábamos platicando en el restaurante con unas personas, y me decía, fíjate que me acabo de comprar una camioneta. Pues yo no soy de blog, nada de eso, ¿no? Pero me gusta la camioneta estándar, y es otro punto, porque la gente cree también que la parte material se enfoca en lo material y sigue sintiendo pasivo. Pero bueno, el tema no es ese con lo que te quiero comentar, sino es que esta amiga decía, bueno, la camioneta que ella eligió, y así era, la más alta, por así decirlo, estándar, no tenía, pues ya sabes, la pantallita, el para la reversa, y el GPS, todo eso, ¿no? Y entonces ella dijo, no importa, y entonces la venta de la Sison, pero usted se la puede poner y le decimos dónde, ya sabes, ¿no? Entonces
dice que iba manejando rumbo al lugar donde le iban a poner y se empezó a preguntar a ella, ¿no? Pero ella es una persona también muy sensible, o sea, que enrola con esta parte que estamos hablando. Y su corazón así. Dice que se paró en un alto y dijo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres decir de aquí? O sea, el diálogo entre ellas, ¿no? Y al final de cuentas cayó en que lo que estaba satisfaciendo ella era, vamos a utilizar un blog, era un aparentar, era un gusto banal, por así decirlo. Entonces, no es por ahí, y empezó ya a dialogar con ella. Terminó no poniéndole nada a la camioneta, porque escuchó su corazón. O sea, no era por ahí, ¿no? Se podía dar el gusto, se lo podía dar, pero al final del día, eso estaba alimentando una parte de ella, digamos, el diablito, por así decirlo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no lo tome literal, pero esa parte que para ella no lo quiere, ¿no? Y entonces hay que escuchar el corazón. Y justo lo dice, hay que escuchar el corazón, pero también viene la otra parte, ¿no? O sea, no te llenes de tanta joyería, porque entonces vas a provocar no envidia, sino al ratero, y en la ocasión hacia el ladrón. Entonces, bueno, tiene demasiado dinero, pues vamos a robar, ¿no? Entonces te tienes que cuidar aparte para que no te ataquen. Entonces las inseguridades, el que me están vigilando, que me van a asaltar, me van a robar, esa también otra parte, tú vas a generar el nerviosismo, ¿no? O el delirio de persecución. Esa es otra historia, dijo la nana Goya. Así es. Sí, definitivamente, pero fíjate que algo que he visto también muy importante es que eso también depende de la misma persona, ¿sí? O sea, porque no porque te puede suceder algo no lo vas a disfrutar. El tema es en nosotros, aquí. Sí. Y entonces entramos a la mente. Entonces, ¿cómo entonces? No, entonces no voy a usar eso, no voy a ponerme eso, no por lo otro, porque... Y entonces, obviamente la mente es muy poderosa y dice, tus deseos serán concedidos, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues, ahí cayó. Pero la mente no sabe qué estás pidiendo, ¿no? O sea, yo siempre cuento un chiste, es de Aladino, ¿no? Que Aladino te encuentra la lámpara maravillosa, la frota, dices yo quiero ser rico, y en la luz de la nada, nada más el único rayo de la luz de la luna, aparece y te conviertes en un pastel. Para Aladino era ser rico, un pastel. Bueno, hay que ser explícito. Sí, hay que ser más específico, ¿no? Entonces, claro, el universo te lo da, pero ser más específico, bien detallado. Bueno, ya que tenemos salud, mira, Hugo Romero dice, nos manda saludos y dice que salud emocional, un tema que hay que poner atención y falta atenderla hoy en día. Y también Freddy Torres Mar dice, saludos a mi querido padrino, doctor Carlos Lozano, a los dos un abrazo, gracias. Estar interesados en el tema, sin duda, porque al hablar de emociones, ¿quién no tiene emociones? ¿Quién no tiene emociones? El ser humano por naturaleza es emocional, por naturaleza es emocional. Y es ahí donde requerimos, en verdad, trabajar las emociones. No hay algo que se llama inteligencia emocional, ¿no? Así Es hasta dónde tú le permites a las emociones que te manejen o tú manejas las emociones, porque al final del día las emociones están y son buenas. Y ahorita que tocas de las emociones, se me viene el Principito, el libro del Principito, donde exactamente el ego, ¿no? El que le gusta que lo aplaudan, gracias, aplausos. No quiero meterme cabeza en los pero cuando hablamos de política a muchos se les sube. Bueno. Quiere que nada más le estén aplaudiendo. Bueno, no es que se les suban, es que tú sabes que sí, así son y ya nomás les das y dicen aflore ¿no? Dices, dale a alguien dinero y dale poder y vas a aflorar quien realmente vas es. Y es tan triste esa parte, fíjate que sin meternos en camino, vamos a nada, con todo respeto, pero qué triste es que cuando el ser humano no esté preparado con esa parte de la inteligencia emocional, con esa armonía, cuerpo, alma, espíritu, mente, toda esa cuestión, hablando de las figuras públicas. Así es. Llámese un político, llámese un artista, llámese quien sea, pues les gusta que lo estén adulando y todo, y se sienten. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó la pasarela? Es tan triste que nadie los pela, nadie los saluda, nadie. Y esas personas suelen
verdaderamente venirse abajo, ¿sí? Porque era temporal y nada es para siempre, todo es temporal. Son recordados por el momento, por la fiebre del momento y Por el olvidados interés. por el paso del tiempo, ¿no? Venimos a aprender a servir y trascender. Así es. Pero fíjate que cuando se tienen parejas, esposos, generan apegos. Y ahí estamos hablando de apegos. Esos apegos tremendos, bueno, nosotros no podemos ver a una persona que queremos que la embalsamen, que la quemen como acostumbran en la India, ¿no? Porque tenemos más apegos nosotros que Pero el pacto es vacío. Exacto. ¿Sí? Entonces, con el clásico, no estoy criticando a las personas que lloran, ni respeto, pero si lloramos es porque nos lamentamos el tiempo que no pudimos tener para estar un poquito más con la persona. Bueno, O hay como que es un vacío, un espacio de qué va a pasar, digo, por qué no dediqué un poquito, por qué no estuve en diciembre, por ejemplo, cuando pude estar. bueno, y es un periodo, o sea, sí, es válido, volvemos a lo mismo. Somos seres emocionales, entonces no puede ser que no sientas tristeza, una emoción bajo el contexto de la muerte de un ser humano que ha significado algo importante en tu vida. El problema es cuando ya pasaron 4, 5, 6, 7 meses, un año y sigues en lo mismo, porque ya hay una cuestión de fondo que tapas tu de hace. Los que hablan de tanatología dicen dos aspectos esenciales, no llega la ira, el coraje y todo lo demás, pero yo tomo en consideración dos aspectos, por ejemplo, la aceptación y la asimilación. Una cosa que tú hayas aceptado, la muerte de una familia que ya no va a poder dentro de vivir, y la asimilación es un poquito más, el proceso es un poquito más doloroso, considero yo. Porque entra en la aceptación. Así es. Entonces sí es un poquito más complicado. Pero, y no me dejarás mentir, estamos conectados con dispositivos, vemos, a mí me toca verlo en el colectivo constantemente, la mayoría, el 80%, o en cualquier reunión, estamos más conectados con el metaverso, bueno, no nos conectamos, pero estamos más enganchados con el teléfono que con la persona que tenemos al lado. A ti te tocó la misma época, yo creo un poquito más, o estamos igual, pero todavía me tocó en la que me podía sentar con los mayores, por eso tarde de café, estar platicando, en comparación a lo que está viviendo la juventud hoy en día. ¿Qué nos está sucediendo? La evolución, ese trance de sociedad a la juventud, a lo que nosotros vivimos. Bueno, es parte de lo mismo, tiene que ver con poder entender que somos esos seres que tenemos, requerimos alimentar las áreas diferentes, las diferentes áreas que tenemos en nuestro cuerpo, efectivamente, y hay que entender que un dispositivo no lo podemos. Yo creo que un dispositivo son como las emociones. O el dispositivo te está utilizando o tú lo estás utilizando, ¿no? Y es ahí donde requerimos poner bastante atención. Porque no podemos dejar de negar que ahorita nos estamos comunicando con la gente que nos está viendo a través de un dispositivo, ¿sí? Y que no se trata de satanizar eso, sino concientizar, ¿no? Como dice Cristina Pacheco, así nos tocó vivir. Así es. ¿Sí? Pero yo siempre he dicho que así nos tocó vivir, pero no porque así nos tocó vivir, vamos a vivir así. Es que tengo que hacer yo en este mundo que así me tocó vivir, pero que ese mundo, o que ese aparato, o que ese comida chatarra, o qué sé yo, ¿verdad? Esa bombardeo de medicamentos que hay, me maten. O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le llamo algo que es blindar el ser. Así es. Coincido contigo y yo digo, a lo mejor nos están viendo, ya me está atacando, ¿no? Porque ya dije redes sociales, pero que sea una herramienta que te sirva para modificar o cambiar y no para desconectarte del mundo que quieres más cercano, más próximo. Fíjate que hay algo bien importante a través de las redes sociales y las sabemos utilizar. ¿Qué estás haciendo en las redes sociales? ¿Te estás nutriendo realmente? Porque somos lo que comemos a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de la respiración, de la boca y de nuestra piel, diferentes áreas, ¿no? Pero hablando de los celulares, las computadoras y todo esto, es que estás viendo. Si estás alimentándote porque estás viendo un programa que te está dejando algo positivo a tu vida en educación, excelente.
Si estás chismeando ahí, pues la verdad es el rollo. Si estás viendo puras cuestiones que te están afectando emocionalmente, pues es el rollo. Okay. Y dice un gran amigo, sus hijos no están con él porque están en otro país. ¿Sí? Y ahorita con todo el metaverso y todas esas cuestiones, se ponen a jugar tenis. ¿Sí? Están en otro país. Pero utilizan esto para convivir y se ponen a jugar tenis. Y jugando tenis están charlando. Entonces imagínate con las madres estas del metaverso. Entonces, pues como estamos tú y yo, entonces lo utilizan positivamente. Así es, bueno, viene la enseñanza de una metáfora en la que dice, el cuchillo es peligroso. Dice, a ver, el pequeño discípulo, ¿no? Pequeño saltamontes. Depende para qué lo vayas a utilizar. Si es para matar a alguien o a algún ser vivo, sí es peligroso, pero si lo vas a utilizar para hacer la comida, no es peligroso. Entonces, ahí cambia la perspectiva, la óptica y... Claro, y entonces depende en manos de quien esté. Sí, exacto. En manos de quien está una parada. Y para eso entonces, la persona tiene que alimentar bien su ser, porque lo sano está ahí. Y lo sano está en uno mismo, pues. Y ahorita que hablas de lo sano como práctica, podemos decir también bueno, tú eres doctor, sin duda, pero también, como eres doctor, conoces otras cuestiones alternativas, o sea, lo salud natural, por ejemplo, la salud natural. Antes, y no me dejarás mentir tampoco, porque a mí también me tocó la herbolaria, ¿sí? No es lo mismo para dormir, pues el té de valeriano, tranquilízate los nervios y duerme tranquilo. Ahora toma esto para los nervios. Entonces, como los fármacos de una u otra manera nos ayudan, sí, pero son químicos en caso comparativo con la herbolaria. Y ya se ha perdido la tradición. Antes cualquier receta la encontramos. Ahora, recuerdo que la abuelita decía esto, oye, no, pues yo recuerdo que también. Y antes era como que de tradición a tradición eran más las recetas esas que, bueno, una paracetamol, no, por así decirlo. Ahora no toman. Sin embargo, hay algo que yo reconozco, que me da un poco, ya tengo años diciendo, que vamos a regresar a esas maneras, digamos, o formas de tener salud, o de recuperar salud, o de evitar enfermarse, como lo hacían nuestros antepasados, abuelas, bisabuelas, o nuestros ancestros, que es a través del todo natural. Vamos a regresar. Y creo yo, y algo que de alguna manera me tranquiliza, ¿sí? Es que cada vez en redes sociales lo vemos más. ¿Sí? Cada vez hay más empresas, ¿sí? Que vendían joyería, un ejemplo, y ahorita ya están con las cápsulas de valeriana, con los omegas, por esa parte, ¿no? Porque es tan importante en verdad el ser, que las personas que no se pongan abusados en ese sentido, tanto en el área de la salud como individualmente, pues van a padecer bastante enfermedades y se van a resistir a algo que no tienen por qué resistirse. Y es ahí donde dice un dicho, el marrano se suelta. Así es. Sí, sin duda, ya cuando estamos, o cuando vamos al médico, oiga médico, dígame qué tengo que hacer, lo primero que es dejarme la coca y el café, ¿no? O sea, si yo voy al médico, lo mismo que voy a decir, el café bueno, es terapéutico para mí. Nos vamos a otro punto muy importante. Fíjate, el café. ¿Sí? El café tiene efectos anticancerígenos. A moderación. Es ahí donde hay una información, desinformación, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente el café tiene que ser natural, tiene que ser orgánico, etcétera, etcétera. Todo está en la naturaleza. El problema es que a veces tomamos un café o compramos un café, no decimos marcas, que no son ni café ya. ¿Vale? Entonces esa y esa parte. ¿No? Obviamente el refresco sabemos que no. ¿Sí? Pero bueno, vamos a algo tan sencillito como es el agua. ¿Sí? El agua ya ni el agua es
orgánica, vamos a ponerlo. Ni tan pura. Es natural, no es pura, digamos. No es pura, porque al momento de todos los procesos de purificación del agua, le eliminan todos los nutrientes. Comentaba en una ocasión que hay que hacer este experimento, ¿no? Y no veas pasto en el suelo, riega durante 3 días consecutivos donde no hay pasto y no sale pasto, pero espera que lluevan 3 días consecutivos y a la semana el pasto va a crecer. Como el agua de lluvia todavía es esencial para la vida. Inclusive, no sé, te debe haber tocado, ¿no? Tomar agua de lluvia o bañarnos con agua de lluvia, aunque claro, se siente así como que siente pegajosita el agua de lluvia, pero diferente. No, y antes ponían las casas, estaban las canaletas para desagüe de lo que caía en el techo, se esperaban a que se limpiara el techo, digamos, que era agua, y después ponían aquellos tanques de 200 litros que aparte estaban con asbesto, estaban forrados por dentro, digamos, y esa agua la almacenaban y de ahí era agua para tomar. ¿Qué tan sano puede ser hoy en día tomar agua de lluvia? ¿O ya no es recomendable por la contaminación que existe en la atmósfera? Yo creo que al final del día es un tema medio controversial, pero yo creo que sí. Tiene nutrientes. Yo sí considero puede ser sana. Evidentemente depende de los órganos. Cuando hablamos de ser persona, hay algo que de cierta manera involucra lo que acabas de comentar de inteligencia emocional, la empatía. ¿Por qué algunos en alguna situación nos cuesta trabajo ser empáticos con ellos? ¿Por lo que hemos vivido, pasado, o no hemos practicado correctamente la empatía? Yo pienso que para tener empatía, o como para poder darle a alguien algo más, o para pedir algo para ti, requieres hacerlo primero contigo. Una persona que no es empática con alguien, es que no es empática ni consigo mismo. Entonces es un tema medio controversial o medio difícil, porque esa persona que no tiene empatía, ni a sí mismo se entiende. Suena hasta curioso, pero ha habido situaciones en las que la gente promedio siempre decimos, es que no me entiendes, no me comprendes, y la gran pregunta es, ¿en qué quieres que te entienda o te comprenda? Y es ahí donde entra un lapsus momentáneo de paz, o sea, de silencio, y no puede responder, porque creo que no sabemos tampoco ni lo que queremos cuando exigimos que nos entiendan. Así es, yo le digo a las personas, ¿tú te entiendes? ¿O qué quieres? Y también se quedan así. Igual que la mentira, igual que hoy me decían, es que no es justo para quién. Porque lo que es justo para ti es injusto para mí. Entonces, justo bajo qué. Entonces, son temas complicados y para eso requerimos desarrollo, inteligencia emocional y poder entender varias cosas en nuestra vida. No nos llevaría a una pregunta que tiene que ver entre necesidad y deseo. Porque bueno, podemos decir que yo tengo sed, pero no, yo quiero refresco, entonces ya se convierte en un deseo. En un deseo, no en una necesidad. Y realmente sabemos lo que necesitamos, o si sabemos lo que necesitamos, pero estamos pensando siempre en un deseo más. Yo creo que mata más, así como dice por ahí en unos comentarios, mata más el deseo que la necesidad. En cualquier cosa. Simplemente, si vas a comprar algo, la persona va a comprar algo, y si el planeta lo necesitas o lo deseas. Y es ahí donde las prioridades están, que no quiere decir que invertidas,
en algún tiempo yo recuerdo que estábamos en casa y la recámara no está por lo general enfrente, ¿no? Y yo veía a las personas de enfrente y decía, oye, pero ve cómo están batallando, pero ya tienen un carro nuevo. Le decía a mi esposa, ¿cuál es su prioridad? Y ella me decía, bueno, es que es la prioridad para ellos. Pero la neta ni que para ellos era su prioridad, era un deseo. O sea, no lo necesitaban, era un deseo. Entonces también es esa parte que requerimos entender ante todo, es lo necesitamos o no, cualquier cosa. El deseo no será como parte de un vacío emocional o algo subjetivo que puede influir en un determinado momento de la vida. El deseo creo que va en camino, desde mi punto de vista tiene dos o tres vertientes. Una es un vacío. Sí, un vacío, ¿no? Y la otra es, bueno, que puede ser al final del día el centro de un vacío, es aparentar algo hacia alguien, pero no deja de ser por un vacío que en algún momento tuvimos, inclusive a uno mismo, ¿verdad? Es suplir una necesidad, un vacío, mediante una necesidad aparente, por lo que tuvo en alguna etapa de su vida, pero actualmente no tiene esa necesidad, pero sí tiene un vacío. Es interesante, porque todo se remonta al pasado, y viene el juego, ¿no? De que no vivimos el presente porque estamos recordando el pasado y estamos anticipándonos al futuro. Que ni sabes si va a llegar. Sí. pero ¿cómo le podemos hacer como personas para irnos encaminando en vivir, como dicen en la gestal, en el aquí y en el ahora? Vivir aquí en la hora es complicado que la gente se entienda, pero yo te lo aterrizo de la siguiente manera. Ya está sacando el reloj ya con segundero. Entonces, nuestro reloj tiene segundero y nuestra vida es segundo a segundo. Y nuestra hora es ese segundo, porque el segundo que pasó ya queda en el pasado. Y el que llegó ya, entonces es estar en ese instante, en estar, por ejemplo, aquí en esta charla es estar en este momento. Así es, ¿no? Y lo que dijimos hace rato ya queda en el pasado. Aunque para la gente puede decir es que hoy es 24, 25, es presente. No, ya pasó. Entonces, si nosotros podemos entender que nuestra vida o nuestra hora es en un segundo, porque en un segundo puedo estar, en un segundo no puedo estar ya. Yo puedo estar aquí contigo, es decir, y en un segundo pues, me infarté ya no estuve. No, que no es ahorita. Pero puede suceder, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿estuviste o no estuviste en el aquí, en ese ahora, como lo dicen, ¿no? Yo creo que aterrizado de una manera muy práctica para todos es vive el segundo, vive este segundo. Y ojo también, porque la gente cree que vivir el segundo es vivo la vida loca y me atraganto. No, vive el segundo de lo que está en este momento. Es como estoy ahorita en una charla contigo, tú estás conmigo, pues vamos este segundo. Así es. Por eso, bueno, nosotros estamos platicando y al momento de estar platicando estamos pensando. Claro. Tenemos lapsos de pensamientos, ráfagas de pensamientos, pero sí es un poco complicado para quienes no lo llevamos o no hacemos el esfuerzo para estar constantemente. A ver, voy a hacer bueno, es que bueno, hay algo muy importante, Agus, que no puedes, o sea, nuestra mente no la puedes parar. Eso que te dicen, pon tu mente en blanco, no, jamás. O sea, no. Al menos yo nunca he puesto mi mente en blanco. Es más, ni dormido puedes estar en blanco. Inclusive hay experimentos científicos que dicen que el sistema nervioso o las neuronas trabajan exactamente como si estuviéramos despiertos cuando estamos soñando. Claro, no sé si a ti te ha tocado dar un golpe en la cama o saltado. A mí me ha pasado, corazón acelerado,
Y luego la clásica, ¿no? Ah, era un sueño. Era un sueño. Era un sueño. Y depende del sueño, ¿no? Sí, Porque sí. dice, ¡ching! Sí. ¿Cómo no seguido? ¿En qué termina? Ya sé. Y es imposible. Pero el cerebro ya lo procesó. Todo tu organismo lo procesó como algo real. Claro. Sí, suele ser. Perdón que te interrumpa. No puedes poner tu mente en blanco. Nosotros, tú y yo y cualquier persona está ahorita han pasado, como tú dices, pensamientos, pero esos pensamientos no se van y te llevan. No, aquí sigue. Si yo estoy contigo, estamos en la charla, pasaron esas ráfagas de pensamientos, pero es muy diferente que el pensamiento te atrape y estás aquí, pero no estás aquí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no estás en el presente, no estás en el aquí, en el ahora. A veces puede ser bueno, digo, ese pensamiento puede ser bueno porque tal vez hemos mencionado alguna palabra clave que a esa persona dice, ah, ¿ves? Como la conciencia, ¿no? Dice, Claro. ¿ves? Ahí está la clave, tienes que trabajar sobre eso. Así es. Para eso el cerebro está. Claro, cuando el cerebro está trabajando, nuestro cerebro está trabajando en todos los tiempos. Sí, decía este pensador, Manuelito de Quito, René Descartes, que siempre lo menciona. Pienso y luego existo. Y digo, quítale la S y es éxito, ¿no? Pienso y tengo éxito. Si no piensas en lo que vas a hacer. Pero ¿cómo pensar? Estás pensando de múltiples escenarios, múltiples posibilidades y ahí empezamos. ¿Cómo pensar correctamente sin que sea algo trágico? Bueno, lo que pasa Está es más que complicado. es más complicado, pero recuerda que todos los pensamientos vienen con base a cómo te has nutrido tu alma. Y tiene que ver de aquí a aquí. Y tiene que ver el agua, y tiene que ver muchas cosas. También intervienen ahí la parte de las emociones en lo que vienen siendo las comidas, pero vamos a hablar del pensamiento. No te puede venir un pensamiento de la nada. Y hablo de la nada sin que exista, sin que en algún momento no le hayas leído, hayas tenido una charla. Algo hubo en tu vida en alguna etapa. Por eso es muy conveniente es cómo te estás alimentando, porque es ahí donde vienen los pensamientos. Y a lo mejor no literalmente esa palabra, sino de ahí lo nutres y te van a venir muchas cosas, ¿verdad? Pero entre más metas cosas positivas a tu vida, a la vida de las personas, pues te van a venir buenos pensamientos, porque todo nace de un pensamiento. Y de ahí obviamente la acción, y de ahí, ¿verdad? Hablando de pensamientos, de que todo nace, hay un japonés, Masaru Emoto, que habla sobre el experimento que hizo en el agua. Tan solo las puras etiquetas, tan solo la intencionalidad del agua hace que el agua se comporte conforme a la etiqueta, conforme al pensamiento programado. Imagínate nosotros que tenemos agua producida en sangre, ¿qué le podemos Tenemos hacer a el nuestro cuerpo? 60-70% de agua. La misma Cuerpo, comparación del planeta. líquido, pues, no agua. O sea, sustancia, ¿verdad? Pero bueno, ese experimento del agua es que nosotros somos energía. ¿Sí? Y el agua es energía. Y entonces hay esa conexión, y por eso de ahí en que muchas cosas se transmiten en el agua, porque consumimos energía y la energía te la da el agua. ¿Sí? Y es por eso que también de ahí se derivan otras enfermedades, y por eso también ahí vienen las depresiones, y por eso viene también el Alzheimer, el Parkinson, porque vienen otros temas muy interesantes que el agua. Así es. No tenemos la energía Y suficiente. como antes de esto ya ves que hacemos conexiones del S de la serpiente, ¿no? El mismo porcentaje pareciera ilógico, pero casi el mismo porcentaje es el mismo porcentaje que existe de agua en el planeta. Así es. ¿Qué coincidencia y qué conexión? O no existe conexión, no existe coincidencia o diosidencia en algún momento, o casualidades. Es algo tan extraordinario el poder entender esa parte, que tenemos nuestro cuerpo es tiene la misma cantidad de agua o de líquido, digamos, ¿sí? que nuestro planeta Tierra. Que por ahí también leí yo, dice, bueno, ¿por qué le llaman planeta Tierra cuando la mayor parte es agua? Así Es es. planeta agua, ¿no?
Está interesante. Decía un amigo, me dijo, ¿no te has puesto a pensar que el planeta es como nosotros? ¿Cómo? Sí, pero la diferencia es que nosotros somos parásitos, que estamos contaminando el planeta y el planeta está reaccionando como lo hace nuestro cuerpo con una temperatura cuando las bacterias están atacando la contaminación que está en nuestro cuerpo. Y yo dije, vaya que puede ser. Claro. Suena feo que seríamos parásitos, pero ¿quién contamina el agua? La capa de ozono. Bueno, te lo dicen que la capa de ozono no fue eso, sino un experimento nuclear que aprovechó la capa de ozono. ¿Quién sabe? Sería... Pero bueno, fue químico. El hombre fue capaz de eso. Yo digo que el único ser viviente capaz de autodestruirse es el ser humano. El hombre matando al hombre. Digo, yo nunca he visto que una rana, que un tigre fabrique un arma nuclear. Cuando hablamos de que los animales están extinguiendo, no son los animales que están extinguiendo, los animales están extinguiendo. Bueno, los hombres están extinguiendo a los animales, porque ya nos da así, nosotros bueno, los animales ¿quién es quién? Sí. Entonces es la parte que también nos lleva a hacer otro replanteamiento con lo que así es el cerebro del reptiliano y el cortés y el límbico. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos en el aspecto animal? ¿Por qué primero tendemos a reaccionar con agresividad y luego analizamos, que es el cortés, y luego viene la zona del ave en esa etapa escalonada? Es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Es ahí las emociones, y se podría decir que parte de nuestros orígenes, así decirlo, pero al final del día, sin entrar en filosofadas, como dice allí un amigo, ¿verdad? Es entender que somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos no tenemos un instintivo, carajo. Y yo creo que el ser humano requiere tener un instintivo, ¿sí? Y que pues difícilmente pues lo vamos a encontrar, pero al paso del tiempo, cuando uno se va metiendo en entender que somos seres humanos, el entender que tenemos un cuerpo donde hay un cerebro, donde hay neuronas, donde hay mente, donde hay emociones, y donde se ha demostrado que hay un espíritu, y aunque no lo vemos, ¿sí? Hay ciertos estudios y ciertas testimonios de personas, ¿sí? Yo no te estoy hablando de que te digan que van a ir a otro lado, no sé, eso no me ha tocado a mí, nunca lo he experimentado, ¿no? Pero sí en el hecho de la muerte, por ejemplo, de una persona, esos procesos naturales que hay. O sea, el último aliento, la respiración, lo que te da vida, ¿no? Entonces, es ahí donde sala del cuerpo, por ejemplo, y si te fijas una persona que no respira, es una persona que no tiene vida al final del día, porque la persona podría estar, lo que dicen en muerte vegetal o con su cerebro muerto, muerte cerebral, pero está respirando, tiene vida. Y es ahí donde entra la parte del conflictual, por ejemplo, de la eutanasia. O sea, no lo puedes desconectar porque todavía tiene vida. Mientras esté respirando, yo no veo los hospitales la gran mayoría de veces porque escucho el tan solo me estresa, porque sé que cada es el latido del corazón. Y ya valió, ¿dónde está muerto? Esa es la parte en la que me estresa. Claro que yo he aceptado la muerte y he vivido la muerte cercana de un ser querido, pero lo veo con alegría. ¿Por qué? Porque tuvo un padecimiento. O sea, como tuvo un padecimiento, es ahí del amor incondicional y por otra parte el egoísmo. Cuando tú dices, a ver, es el amor incondicional o el egoísmo, que no quiero que vaya y voy a hacer todo lo posible para que esté aquí, y hay quienes, y es válido decir, que su familiar esté en estado vegetativo sin permitirle la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Ya es tiempo de irse. Creo que hay muchos testimonios
de hospitales en que dicen, bueno, vamos a despedirnos y vamos a decir que ya se vayan. Hasta cuando empiezan a hablar con sus familiares, es cuando misteriosamente la persona se va a unos cuantos. Esos testimonios, ¿cómo los pudiéramos explicar? Yo creo que no hay forma de explicarlo. Es inexplicable. Yo creo que al final del día tiene que ver ese ser humano que está postrado bajo una condición X, una enfermedad, y que aparentemente no escucha, aparentemente no ve, aparentemente nada. Hay algo que sí, realmente, sí te escuchan, no lo pueden externar, pero sí hay una conexión. Esto me lleva a hacer este planteamiento con las culturas. Por ejemplo, en el libro tibetano, el libro de los muertos, dice que cuando ya una persona está en su lecho de muerte, está a punto de morir, se le prepara para transitar de la vida física a la vida espiritual. Los mexicanos nos cuesta un poquito más de trabajo ayudar en ese proceso. Lo que pasa es que es una cultura, bueno, es algo extraño en el mexicano, porque tú sabes que festejamos, hablando como cultura, como mexicanos, festejamos el 2 de noviembre, el Día de Muertos, y es una algarabía y una fiesta. Y bueno, entonces, ¿por qué no te pones contento con nosotros? O sea, ya es controversial, ¿no? Porque es cultural, ¿no? Sin embargo, cultural también es cómo nos han hecho ver a la muerte como algo negativo, como algo que es malo cuando es parte de la naturaleza. O sea, porque no somos eternos, hablan terrenalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues, en algún momento tú, yo, están viendo, escuchando, nos vamos a ir en algún momento, ¿no? Pero nos han dado a través de los medios de comunicación, a través de la misma familia. O sea, ¿cómo pretendemos que un niño en su vida adulta vaya a ver la muerte diferente cuando se le murió el abuelito y vio a la mamá o al papá en el total drama, en el total dolor? ¿Sí? Y obviamente, pues ahí vamos generando una cultura que de alguna manera nos lleva a no entender lo que es la muerte. Ahorita cuando comentas la parte de niño, nadie nace siendo padre, pero también vamos aprendiendo conforme a la marcha el ser padres. Y te tengo de perdón que te interrumpa. Nadie nace sabiendo ser padre, pero lo curioso es que en teoría aprendes a ser padre y se te olvida ser niño. Interesante. Porque también viene la otra parte. ¿No será el miedo a fallar como padre, el que se descontrola o nos descontrolamos en algún momento? El miedo a fallar y el miedo a que no sé cómo decir al hijo que no lo haga o tengo miedo. Esa parte de saber comunicarnos con nuestros hijos en vez de darle la figura de autoridad de decir, es que yo soy tu padre y tienes que hacer esto. Yo creo que más que eso es que uno como padre quiere lo mejor para los hijos. Yo creo. Sí, como los padres quisieron lo mejor para nosotros, ¿no? Y a su manera o a su estilo de ellos o de nosotros mismos, pues lo queremos transmitir a nosotros. Entonces, y es un detalle que cuando somos adultos se nos olvida. Entonces yo les digo a las personas de nuestra edad o más grandes que están señalando al hijo, están regando la vida al hijo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no lo digo porque realmente quieran fregarlo, sino porque yo quiero lo mejor. Pero yo les digo, ¿qué se te olvidó que hiciste eso o más? ¿Verdad? Sí, pero yo por decir, pero ¿qué? ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué es tu experiencia? ¿No? Entonces, yo creo que fíjate que mencionas algo muy importante. No nacimos sabiendo ser padres, no nos enseñaron porque no hay escuela, digo, aunque una barbarie porque eso es algo muy trillado, no hay escuela para padres, ¿sí? Pero la misma vida te va enseñando a través del tiempo, ¿sí?
y en teoría pasaste de niño a adolescente, joven, adulto, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que viviste eso y aprendiste y se te olvida que fuiste niño. Se te olvida que quieres que un niño se comporte como un adulto. Cuando tú fuiste niño, cuando te hiciste berrinche, cuando comiste con las manos, cuando te embarraste de lodo, pero tú quieres que tu hijo se comporte como tú. Y digo, caray, deja que viva su época, ¿no? Así es la época que le tocó vivir. Y nosotros, pues hay que meternos un poquito de cerca. Comentamos que puede ser la falta de comunicación la que orilla al joven o al adolescente buscar el afecto y el cariño y la comprensión. En el caso de una adolescente, busca la figura paterna, pues Edipo y Electra, el psicoanálisis, que ya busca el novio, es que mi novio sí me entiende, me comprende y ya pues aleja. Y el muchacho jovencito irresponsable la ve. Podría ser porque hay Hay un patrones. fenómeno que se está repitiendo con los adolescentes hoy en día y la tasa de divorcios ha crecido, la tasa de matrimonios es baja, pero la tasa de embarazos en los adolescentes va a la alza. Porque la solución para este tipo de problemas, yo creo que todo es importante dentro del ser humano y hablando dentro de las carreras. ¿Sí? Y si hacemos una comparación de las profesiones, por así decirlo, lo que viene siendo la medicina y la psicología, yo creo que tiene un valor o tiene un lugar preponderante la psicología en el ser humano antes que la medicina, hablando de profesiones, ¿sí? Para que el ser humano pueda tener una mejor calidad de vida. Creo yo también que la psicología cada vez está agarrando más terreno y eso es muy bueno, ¿no? Porque se han roto muchos paradigmas, etcétera, etcétera. No puedo explicar que soy psicólogo, si estuviera loco, etcétera, etcétera. No se han roto muchas cosas. Pero yo creo que lo principal está en esta parte, ¿no? En que requerimos tener un tratamiento o una atención psicológica, sobre todo si hay una problemática de fondo, por ejemplo, lo que tú dices, un hombre o una mujer, porque se da también, que están teniendo relaciones con una persona o mayores que ellos, sí, o a lo mejor tal vez jóvenes, pero de su ser muy afectados, tan afectados que le están afectando. Y te vas a su historia y ubicas que el papá era igual o que la mamá era igual. ¿Sí? Sin embargo, al final del día, cada quien decide. ¿Sí? Tú dices algo muy importante ahorita de la comunicación entre padres y hijos. ¿Hasta dónde hay? Porque ahorita yo he visto que entre papás, hablando de los papás actuales, jóvenes actuales de nuestra época, hay mucha comunicación o mucha información. Y los hijos al final del día siguen haciendo situaciones que les afectan su vida. Y le comparten al papá, hago esto, hago lo otro, y el papá pues está de acuerdo. O sea, vamos, la solución no está en esa parte, porque como tú dices, sigue habiendo. Vamos, coño, o sea, hay mucho embarazo en adolescentes. Sí. Y yo te puedo decir, te lo digo como médico, los papás sabían que tenían relaciones. Y los hijos, ¿quién se lo dijo? Los mismos hijos. ¿Sí, chicos? O sea, no está en esa parte de comunicación. Ni está, yo creo que es algo más profundo, sin entrar en mucha filosofada, y viene siendo en nuestro ser. Aprovechando el cargo que tenías el año pasado, en las estadísticas, curiosamente, los casos de incidencias de VIH estaban marcados en los adolescentes. Claro, porque la solución
tocar puntos muy, muy álgidos en todo esto. Datos que no se revelaron, datos que no se dieron a conocer, pero sin embargo así está pasando hoy en día. Y hay que tocarlo, porque claro, pero es una cosa, podrán decir muchas cosas, o las personas podrán decir muchas cosas, o las empresas podrán decir muchas cosas, voy a abrir el abanico, voy a oírlos, ¿sí? Pero al final del día, los resultados son los resultados. Y la calificación va con base a los resultados. ¿Sí? No con base a lo que se pueda decir o no se puede decir. Vamos, los resultados van con base, o todo va con base en evidencia. Punto. En números, y los números son fríos. Evidencia. Y podrás alterar números. Pero tus números que tú puedas decir, los números no coinciden con los números que andan en la calle. Una cosa los detectados, otra cosa los no reconocidos y no manejados. Son muchos factores, ¿no? Y entonces, a veces buscamos las soluciones. Voy a poner el ejemplo de los papás. Por ahí decía una de las charlas, le decía, no, pues yo le doy a mi hijo y a mi hija los preservativos y no sé qué, porque prefiero saber dónde anda y porque ya sé que esto, y mejor que se cuide y que no sé qué cosa. Y dice, ok, bueno, ¿verdad? Y ahora sí te resulta que el hijo le salió con una sífilis. Entonces, me explico, o sea, no es por ahí. ¿Con qué? Con base a los resultados, con base a la evidencia. Entonces, la solución no está en dar preservativos, como en el caso de tus papás, o en el caso de una empresa, o en el caso de quien sea. No es la solución. La solución es trabajar en el ser humano, el ser. Lo sano está en el ser. Y mientras no trabajemos en el ser, ¿sí? Verdaderamente vamos a seguir teniendo problemas de todos los ámbitos, de salud, problemas de embarazos, problemas de trastornos psiquiátricos, problemas de una sociedad enferma, y no de una sociedad enferma en enfermedad orgánica, sino enfermedad de pobreza o enfermedad de vandalismo, no sé, la que tú quieras. O sea, al final del día, los sanos en el ser, y mientras no se trabaja en el ser, está complicado. Sí, y fíjate que altera el ser, pero también vamos a ver, si nos vamos a por allá Real de 14 o San Luis, el peyote o la ayahuasca. Pero aquí ya malamente desinformación de que el cannabis y llames a marihuana está legalizado. No está legalizado. Y hay jóvenes que han estado incidiendo y deciden en probar ya no tabaco, sino cannabis. Entonces hay esos problemas también de salud pública, las adicciones. Sí, y eso depende bajo qué contexto ese ser humano, por la edad que tenga, esté con el deseo de eso. Volvemos al ejemplo que decíamos hace ratito. ¿Lo necesitas? ¿Sí? ¿O es un deseo? Vamos a suponer una persona, ni bueno ni malo, no voy a satanizar nada, ¿sí? Pero bueno, realmente se está echando un churro, porque simplemente es un churro y ya, o sea, punto. O se está echando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? Puede ser una especie de inhibidor emocional al tener un estado expandido, entre comillas, de conciencia, como dicen con el peyote, la ayahuasca. Podría ser, ¿no? Son temas muy ágidos, muy controversiales y crean mucha polémica, pero hay que ver las cosas objetivamente y las cosas fríamente, ¿no? Y yo creo ni bueno ni malo, o sea, simplemente es ver para ti que es bueno, para ti que es malo, para ellos que es bueno, que es malo.
porque a lo que comentaba, un efecto placebo, al consumir esta sustancia como una farmacodependiente o drogodependencia, podemos decir que es bueno para él, porque lo está consumiendo, porque hay un inhibidor emocional de una situación que está viviendo. Pero sin embargo, en la psique hay un estado alterado de conciencia o de no conciencia. Definitivo. Volvemos a esa parte. Ahora, si la persona está realmente trabajando su ser, realmente que eso no lo logras en un día, ni 2 días, ni en una terapia, ni en un curso de transformación, no, la transformación, estamos hablando de la transformación del ser humano, Sí. ¿sí? Es todos los días de tu vida. Todo, por eso es el aquí y la ahora, por eso estar en este segundo, porque todos los días requieres estar en una constante trabajo con tu ser, con tu persona, con tu vida, con tu cuerpo. Y yo digo, te vas a graduar ya que te mueras, ¿verdad? Y ahí depende si trascendiste y dejaste algún legado, o a donde vayas a ir, a ver si llegaste con San Pedro, dice, bienvenido, o te digo, no está aquí, es en otro lado. No sabemos, ¿no? No te toca aquí, vas para abajo, ¿no? Pero realmente eso es estar aquí. Entonces, cuando vamos a suponer que ese ser humano en el aquí y ahora está trabajando y está bien con él, y vamos a hacer una convivencia, se toma una copa, es un decir, bueno, está en una cuestión social, no es una dependencia, es total, o sea, no pasa nada. Como dicen, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Ahora, el exceso y la medida, ¿De quién? ¿de quién? Bueno, vamos a caer a lo mismo. Exacto, por eso tiene que estar bien trabajado con su ser para saber que la medida y el exceso yo me lo pongo. Claro, te podrás topar con una persona muy abusada o abusiva que te va a decir, no, es que mi medida es 80 cartones de pues no, la neta es que no es su medida, o sea, ahí no está trabajando su ser. Yo siempre digo, mi medida es 1 cuando digo 1, 2 cuando digo 2. Si ya no me digas una tercera, no puse mi medida. Y depende de la pasada, digamos, de una cervecita hasta ahí. Pero tengo un autocontrol. Yo platico en la casa, digo, yo puedo comprar un Six y ese Six me puede durar 4 o 8 meses y pero ¿cómo vas? No, pues es que yo digo, es cuando de aquí a las 500, ¿no? Unos que caballos con un bote y hasta ahí. Vamos, pero no es porque te lo prohíbas, ¿no? Sino es porque tú estás bien y te sientes bien. La bronca es cuando las personas se agarran 1, 2, 3, 4, no botes sino six, y tratan de evadir. Esa es la bronca, ¿no? Entonces, es ahí, volvemos al punto. Lo sano está en el ser. Así es. Y lo sano es ser consciente de lo que estás haciendo con tu vida y con tu situación emocional. Voy un Tener poquito más ese allá. equilibrio. Voy un poquito más, mi querido Agus. Sí, consciente es estar con lo que estás haciendo con tu vida, con tu cuerpo, con tu físico, con tu mente, con tus emociones, pero estar consciente también que tienes seres que te aman y que también tienes que pensar porque siempre también los están chingando. Y más de son hijos. ¿Cuál es? Padres de hijos. Así es. Sí, sobre todo. Porque a lo mejor dice algo, ¿no? Lo más correcto es que los hijos se oculten o le digan adiós terrenal al papá o a la mamá, que lo más lógico que nosotros como padres le digamos adiós a mi hijo en este plano, y ser un poquito más doloroso. El golpe sería mucho mayor a como lo estuviéramos ahorita platicando. Y cada quien va a vivir su vida de la mejor manera y como mejor le plazca y de bien o mal como sea definido para él. Yo siempre les digo y les digo a mis hijos, nomás fíjate que lo que vayas a hacer no te afecta a ti,
te dañe a ti ni afecte a otras personas. En cualquier ámbito, no hablo de que si tomas, que si drogas, no, en cualquier ámbito, cualquier acción, cualquier palabra, lo que vayas a hacer, que no te afecte a tu persona y que no afecte a los demás. Si reúnes esos dos requisitos, o ese requisito para 2 días, dale para adelante. Así es. Pues mira, tuvimos una charla de casi 1 hora y pareciera que nos estuvimos emocionando con este tema, que lo sano siempre va a estar presente. Lo sano es vivir el presente. Y bueno, lo sano es una tarde de café. Este espacio está abierto para profundizar en otros temas. Yo sé que tú estarías encantado porque siempre es muy bueno estar platicando contigo, la verdad, aprendo de ti. Y siempre filosofando, aunque filosofar no me gusta, pero tal vez un aprendizaje o de todo el proceso que hemos sacado de cada uno y sobre todo quienes participan, quienes nos saludan, bueno, pues ahí están los que en ellos y nosotros los tenemos aquí. Claro, muy agradecido, mi querido Agus, y lo más importante yo creo que es aportar algo positivo a la vida de las personas, ¿no? Aunque sea una cosita que se lleven súper bien. Tú dijiste, hay que dejar un legado, y el legado pues a lo mejor nos podemos ir, no sabemos cuándo, de este plano terrenal, pero mientras no desaparezca Facebook, ahí ha de estar registrado y el recordatorio, ¿no? Hace 4 años tuviste una entrevista con los hace 4 años tuviste una Así es. Bueno, pues muchas gracias. Sin duda, un placer tenerte esta vez. Muchas gracias, mi querido Agus.